si cualquier no la subo. Les pido a Cristina y Soledad que lean ustedes, porque yo no tengo casi voz, ¿sí? ¿Qué son, Sí, profe. ¿Qué son los procedimientos argumentativos? Ya te digo. ¿Para qué lo leo de acá? Porque ahí me queda muy chiquitito. Ay, espérate que te lo aumento. A ver, zoom. ¿Ahí lo ves mejor? Ahí está, a ver. Sí. Sí, los procedimientos argumentativos. ¿Qué son los procedimientos argumentativos? Son recursos que se emplean en el texto argumentativo para generar la adición del destinatario o la postura, entre paréntesis dice hipótesis, que el texto pretende sostener. A continuación, haremos una introducción a algunos de estos procedimientos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay recursos que se utilizan para, de alguna manera, convencer al otro de que nuestra hipótesis, nuestro punto de vista, es el correcto, ¿sí? Sí. La cita de autoridad y los subjetivemos. Tiene atención el perro. Sí. Como procedimiento argumentativo, la cita de autoridad consiste en introducir, mediante el discurso directo o indirecto, la voz de un autor o institución que tanto el enunciador como los destinatarios consideran legítimo, autorizado, para sostener o refutar una posición en torno a una problemática determinada. Por ejemplo, en el texto de Ana María Schwab, que leímos en la primera clase de esta unidad, la autora recurre a la cita de un especialista, Walter Ohm, para respaldar su postura. Como dice Walter Ohm en su libro Oralidad y Escritura, la imprenta y la informática son apenas la continuación de esa transformación enorme y en su momento muy objetada. ¿Digo? Sí. ¿Entendieron lo que es la cita de autoridad? En lo que se refiere a opiniones, no todas las opiniones valen lo mismo, ¿sí? Una cosa es que opine, lo vemos mucho en la prensa, y este elemento se fue perdiéndose con el tiempo, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando opina un especialista que cuando opina una persona cualquiera solamente porque lo escuchó y lo repite, ¿sí? Entonces, la cita de autoridad, cuando uno la trae a una argumentación, es para, de alguna manera, legitimar lo que está diciendo. No es que lo digo yo porque soy Carolina, ¿sí? Lo dice fulano de tal, que es un especialista en el tema también. Entonces, mi opinión se va a validar con la opinión de la autoridad competente en el tema. Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí. Bien. Soledad, ¿podés leer vos? Vos estás leyendo, ¿verdad? Sí. Subjetivemas. Sí. Una estrategia muy frecuente en la argumentación es el uso de subjetivemas. Son palabras y expresiones que manifiestan un mayor grado de subjetividad del enunciado porque exponen de manera enfática la valoración o emoción subjetiva del autor sobre el tema. Pueden funcionar como subjetivemas, verbos, sustantivos o adjetivos. En el texto de Vargas Llosa encontramos gran cantidad de subjetivemas. Algunos fanáticos de la web, los defensores recalcitrantes del software, acostumbrados a picotear información en esos farragosos librotes. Bien. ¿Qué tienen en común estas palabras? Las que están
remarcadas en negrita. Hola, Gustavo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tienen en común estas palabras? ¿Qué son verbos, profe? No. ¿Verbos? Digo, fanático. La palabra fanático es lo mismo que decir admirador. Admirador, dijo. Admirador es lo mismo que fanático. Y porque uno cuando admira a alguien Sí, o algo. Y fanáticos, claro. ¿Y el fanático? Y el fanático es más, ¿no? El fanático es, significa más o menos lo mismo, pero exacerbado, ¿sí? Es más entusiasta o muchas veces menos razonable, ¿no? Digamos, fanáticos de la web, ¿quiénes pueden ser? Digamos, ustedes no vivieron nunca sin internet, pero yo hice la universidad cuando recién estaba empezando internet, en el medio de mi carrera estaba empezando internet. No. bueno, yo profe, la secundaria cuando había hecho la primera vez también no había. Eran todos libros, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser fanático de la web? ¿Que les gusta? ¿Sí? ¿O defensor recalcitrante? ¿Buscaron esta palabra? No. ¿Qué significa? No, no. Yo lo había buscado, es como, dice que se mantiene firme en su comportamiento, en sus actitudes, ideas o intenciones. Sí, incluso, Hay una diferencia, a pesar de que está equivocado. incluso si no tienen la razón, ¿sí? Entonces, defensor recalcitrante. Picotear también. Y farragosos, librotes. Farragosos en el sentido de enormes, intransitables, Tiene muchas páginas. muy densos. Ah, ¿Sí? Farragosos, sí, que tiene muchas páginas. Entonces, en común, ¿qué tienen estas palabras? No hablamos de si son sustantivos, adjetivos, nada de eso. ¿Se acuerdan que en el primer examen yo a veces puse, hay que adjudicar las opiniones, y ustedes me decían, bueno, pero ¿en qué es la opinión de esto? Y están justamente en los subjetivemas, ¿sí? Cuando adjetiva de una manera muy específica su texto explicativo, la opinión del enunciador se transparenta. Cuando uno dice, es muy importante señalar tal y cual cosa, ¿es importante para quién? Y es muy importante, digamos, cuando ustedes le agregan el muy a importante, están utilizando un subjetivema. ¿Por qué? Porque están poniéndole una energía que tiene que ver con la opinión. ¿Sí? Sí. No es lo mismo decir, es muy importante, vamos a ver cuál es el ejemplo de Walterón. No. Es muy importante la transformación de la imprenta, porque a partir de ahí empezó la educación formal, ¿sí? Inicial formal. Eso es una opinión. ¿Por qué? Porque dije, es muy importante.
Pero si yo digo, Walterón afirma que la aparición de la imprenta fue muy importante para la educación inicial. No estoy opinando más. De alguna manera estoy señalando algo que dijo un autor. Y ese texto se convierte en explicativo. ¿Por qué? Porque el subjetivo además lo adjudiqué a un autor. No me siguen, me parece, ¿sí? Sí, Sí, profesor. ¿Sí? sí, sí. Entonces, a veces, cuando yo les subrayo en el texto del examen una palabra y les pongo adjudicar la opinión. ¿Por qué? Porque el texto de examen es siempre un texto explicativo, aunque estemos hablando de un texto argumentativo. ¿Sí? Sí. Bien. La pregunta retórica. ¿Quién lee? La pregunta retórica es un recurso que interpela y hace partícipe de manera directa al auditorio. Se trata de preguntas cuya respuesta o bien está implícita en la formulación o bien está orientada hacia la conclusión que se busca demostrar. El interrogante que se plantea revela la tesis que sustenta la argumentación. Por ejemplo, en el artículo de opinión que leeremos en esta clase, nos encontramos con la siguiente pregunta retórica. ¿Y para qué aguzar la atención si pulsando las teclas adecuadas, los recuerdos que necesito vienen a mí, resucitados por esas diligentes máquinas? Bien, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sí, decirlo en voz alta. Para nada, ¿sí? ¿Y para qué? Para nada. ¿Todo tiene en la cabeza hoy, chicos? ¿Tan distintos? El calor. ¿Usted cómo está, profe? ¿Qué? ¿Usted cómo está? Estoy con antibióticos, mejorando. Pero no sé si se nota, pero no tengo mucha voz. Sí, se le nota. Yo me acordaba, menos mal nos fuimos con él. Pues justo nos hubiese tocado el día de máximo calor, ¿no? El miércoles. No, el martes nos toca. Martes. Y si no, hoy. Bueno, Estamos en esos 2 días. Pero bueno. Vos ya habías ido para otra materia igual, ¿verdad? sí, había ido. Pero bueno, las aulas son bastante calurosas. Y eso que todavía no estuviste en febrero. Claro. Sí, Estos días habrá sido terrible. sí, sí. Ustedes hicieron el CPU en... ¿CPU? Ciclo básico. No. Sí. Bueno, el curso de introducción lo hicieron online. Pero Sí, el CPU yo lo hice online en febrero, claro, pero el año pasado. pero hacerlo presencial en febrero era para morirse. Sí, me imagino. 40 grados dentro del aula no se podía estar. Estaba mejor abajo de los árboles que hay ahí. Claro, pero pensá que tenemos 9.000 inscriptos por año. Sí. No hay árboles suficientes para meter inscriptos. Entonces, ya veremos, ya veremos. A mí lo que me parece que estaría bueno es que el CPU se haga online. Pero bueno, esas son las esperanzas que uno tiene. A lo mejor, digamos, todo esto, sí hay cosas que se pueden modificar, ¿no? Digamos, esta materia tiene clases de apoyo para los finales, por ejemplo, y hay clases de apoyo también para los estudiantes que
les está costando más la materia, etc. Y en este momento son online las clases de apoyo, igual que todas las clases. Y para mí se tendrían que conservar las clases de apoyo online cuando volvamos a la presencialidad. Pero bueno, no digo que hay que reemplazar una cosa por la otra, pero sí habría que ampliar algunas cosas. No sé. Sí, eso habían dicho, profe, que querían o planteaban hacer una parte presencial y otra parte así, online. Sí. El problema que hay con que sea a distancia es que no todas las personas tienen Wi-Fi o no tienen, digamos, los aparatos que le permiten cursar. Y en ese sentido va en contra de la filosofía de la universidad que apunta a la inclusión, ¿no? Durante estos años no tuvimos opción, pero me parece que si lo que se busca es la inclusión, hay que tratar de que la gente que no tiene este acceso lo tenga. Sí, yo justo conocí a una chica que vive en Varela y dejó informática porque no tenía computadora y esas cosas. Sí, es eso. Es eso. Sí, pasa. Hay carreras que de todas maneras hay materias que tienen que ser presenciales sí o sí, y yo no digo que las carreras se hagan online. La presencialidad tiene su importancia. Pero algunas cosas sí, las clases de apoyo, las clases de consulta, se pueden hacer online perfectamente. Entonces, la pregunta retórica, ya saben, es de alguna manera una forma de señalar lo obvio dentro de la pregunta, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer esto? Respuesta, para nada. La concesión. ¿Quién lee la concesión? Yo, profe. Dale. La concesión es un recurso argumentativo por medio del cual se expone un punto de vista contrario. Esto es un contraargumento que se presenta no tanto como una postura a refutar por completo, sino como una razón insuficiente. El ejemplo de conectores adversativos, tales como pero, no obstante y aunque, encabezan la segunda parte de la oración que invierte el sentido de argumento. Por ejemplo, los defensores recalcitrantes de software alegan que trata de una herramienta que está en servicio de quien la usa, pero también hay pruebas concluyentes de que cuando la memoria de una persona deja de ejercitarse, porque para ello cuenta con el archivo infinito que pone a su alcance un ordenador, se entremece y debilita como los músculos que dejan de usarse. ¿Sí? Entonces, concede que hay pruebas concluyentes, pero, y se acuerdan lo que les dije de los adversativos, pero va a limitar lo que se dijo antes. Todo lo que se dijo antes del pero se limita por lo que viene después del pero. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos al texto. Ahora voy a dejar de compartir para compartir este otro. Bien. Más información, menos conocimiento, por Mario Vargas Llosa. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Mario Vargas Llosa? No. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano, ganó un premio Nobel de literatura, se dedicó brevemente a la política para su desgracia y resultó ser de
¿sí? Entonces, los escucho. ¿Quién quiere leer? Leo, profesora. Dale. Más información, menos conocimiento. Por Mario Barbososa. Nicholas Carr estudió literatura en Dartmouth College en la Universidad de Harvard, y todo indica que fue en su juventud un voraz lector de buenos libros. Luego descubrió el ordenador, Internet, los prodigios de la gran revolución informática de nuestro tiempo, y no solo dedicó buena parte de su vida a valerse en todos los servicios online y a navegar mañana y tarde por la red, sino que además se hizo un profesional y un experto en las nuevas tecnologías de comunicación, sobre las que ha escrito extensamente en prestigiosas publicaciones de Estados Unidos e Inglaterra. Un buen día descubrió que había dejado de ser un buen lector y casi un lector. Su concentración se disipaba luego de 2 páginas de un libro, y si aquello que leía era complejo y demandaba mucha atención y reflexión, surgía en su mente un recóndito rechazo a continuar con aquel empeño intelectual. Así lo cuenta. Pierdo el sosiego y el hilo. Empiezo a pensar que otra cosa empiezo a pensar qué otra cosa hacer. Me siento como si estuviese siempre arrastrando mi cerebro, descentrado de vuelta al texto. La lectura profunda que solía venir naturalmente se ha convertido en un esfuerzo. Ok. Este fragmento de los 2 primeros párrafos, ¿a qué tipo textual pertenecen? ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos una diferenciación de cómo reconocer los tipos textuales? Tenemos explicativo, argumentativo, narrativo, dialogal. ¿A qué tipo textual pertenece? Argumentativo. Eso, el texto completo, yo hablo de los 2 primeros párrafos. Ah, Narrativa, profe. Correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de la biografía de este autor, de claro. Nicholas Carr. Bien. Ahí continuamos. Seguí, por favor, Cristina. Bueno, el 3, ¿no, profe? El 3. Sí. Preocupado, tomó una decisión radical. Al final del 2007, él y su esposa se fueron a vivir a una cabaña de las montañas de Colorado, donde no había telefonía móvil e internet. Llegaba tarde, mal y nunca. Allí, a lo largo de 2 años, escribió el polémico libro que lo ha hecho famoso. Se titula Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? En el 2011. Lo acabo de leer de un tirón y he quedado fascinado, asustado y entristecido. Bien, acá vamos de nuevo. ¿Se acuerdan de la lógica formal y la lógica de la experiencia? Tenemos Bueno, 3 adjetivos. ¿Qué lógica está utilizando? Yo no recuerdo eso, profesora. La lógica formal es la lógica que se utiliza en la argumentación científica, ¿sí? Uno trae a colación estudios científicos, muchas veces no me sale la palabra, lo de los números. ¿Estadísticas? Gracias, estadísticas. Y en general se trata de la lógica que trata de demostrar que algo es verdadero o falso con el método científico, ¿sí? Esa es la lógica formal. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el texto de la niña violada? Donde Sí, ahora recuerdo. los 2 ginecólogos, desde su conocimiento como especialistas, explicaban por qué lo que había dicho la directora del hospital no era cierto. Y se atenían a la lógica formal.
En este caso, dice, lo acabo de leer de un tirón y he quedado fascinado, asustado y entristecido. ¿A qué lógica pertenece esto? Ahí el de la experiencia, entonces. Correcto, ¿sí? Se está refiriendo a sus propios sentimientos personales. ¿Sí? Ahí, continuamos con el 4. Carr no es un renegado de la informática. No se ha vuelto un ludita contemporáneo que quisiera acabar con todas las computadoras. En su libro reconoce la extraordinaria aportación que servicios como Google, Twitter, Facebook o Skype prestan a la información y a la comunicación. El tiempo que ahorran, la facilidad con que los seres humanos pueden compartir experiencias, los beneficios que esto acarrea a las empresas, a la investigación científica y al desarrollo económico de las naciones. Pero todo esto tiene un precio, y en última instancia significará una transformación tan grande en nuestra vida cultural y en la manera de operar del cerebro humano, como lo fue el descubrimiento de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. Los defensores recalcitrantes del software alegan que se trata de una herramienta y que está al servicio de quien la usa, y desde luego hay abundantes experimentos que parecen corroborarlo, siempre y cuando estas pruebas se efectúen en el campo de acción en el que los beneficios de aquella tecnología son indiscutibles. ¿Quién podría negar que un avance casi milagroso, que ahora en pocos segundos, haciendo un pequeño clic con el mouse, un internauta recabe una información que hace pocos años le exigía semanas o meses de consultas en bibliotecas y a especialistas? Pero también hay pruebas concluyentes de que cuando la memoria de una persona deja de ejercitarse, porque para ello cuenta con el archivo infinito que pone a su alcance un ordenador, se entumece y debilita como los músculos que dejan de usarse. Bien, acá no sé si se acuerdan que este es el del ejemplo de la concesión, ¿sí? Primero, sí se le concede que Internet y la tecnología tienen usos y tienen beneficios que son innegables. Esto dice Vargas Llosa, ¿sí? Se le concede al supuesto Usuario. no al usuario, sino al que está a favor de Internet, ¿sí? A su oponente argumentativo. ¿Se acuerdan que hablamos un poco del oponente modelo que cualquier texto argumentativo construye? Y acá en este texto, este ejemplo, ¿dónde estaría? Son los recalcitrantes defensores del software, ¿sí? Ah, okay. Ese Okay. sería el oponente, porque él de alguna manera está atacando a esta tecnología. ¿Saben lo que Bien. significa la palabra ludita? Márquenla y busquen después qué son los luditas. ¿No tiene algo que ver con el juego? No, eso es ludopatía, sí, es parecido, pero el movimiento ludita se dio antes de la revolución industrial, porque la revolución industrial dejó sin trabajo a un montón de gente. ¿Sí? Ah, era como un movimiento que estaba en contra de las maquinarias, claro. Exactamente, que salieron a destruir máquinas. ¿Sí? Los que hacía handcraft me suena, pero no me sale la palabra. Como artesanos. Sí, los artesanos. Exactamente, ¿sí? Entonces, es un movimiento que de alguna manera pasó a la historia por estar en contra de la tecnología. Y va sucediendo a lo largo del tiempo que en algún momento todos los que fueron innovadores, a medida que vamos envejeciendo,
nos va fastidiando tener que volver a aprender nuevas y nuevas tecnologías. ¿Sí? No, en general, al que le gusta la tecnología, abraza cualquier tecnología nueva. Yo todavía estoy lidiando con el odio que me produce que hayan hecho que la pantalla sea táctil en los celulares. Lo detesto. Me gustaba el teclado QWERTY en el celular. ¿Sí? Hay un montón, la gente ya ni se acuerda del teclado QWERTY. Sí, sí, verdad. Claro, ahora es todo tocando ahí. Todos son táctiles, y digamos, los teclados son táctiles. Para mí es una pesadilla, porque mis dedos no son lo suficientemente sutiles dentro de la pantalla. Entonces siempre escribo mal, pasan cosas. Y sí, hay gente que se le complica porque tiene, por ejemplo, mi marido tiene dedo grande, así, me pone cualquier cosa cuando escribe. Mano grande tiene. Sí. Gente que tiene Muy chiquito. dedos gordos Sí. y bueno, eso. Y además los celulares vienen cada vez más grandes. A mí me parece sumamente desconsiderado que sean tan grandes. Pero bueno, celulares de tamaño de tablets. Basta, encima que los tenemos que cargar todo el tiempo, son unos